Vamos a presentar ahora sí a la próxima charla. Nuestra próxima charla, y atentis porque voy a hablar en inglés, se llama Signals from Outer Space, Hunting for Data at Thousands of Kilometers, de Nico Rey. Nico Rey es un entusiasta de proyectos do it yourself, apasionado por la electrónica, radiofrecuencias, hardware y software. Ahora, ¿se puede recibir señales satelitales con antenas caseras y software libre? Hablemos de seguridad y evolución tecnológica accesible. Recuerden que pueden dejar todas sus preguntas en el Swapcard para que luego le hagamos a Nico Rey. Así que, sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Nico Rey. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir a mi charla. Yo soy Nico, soy DevOps y tengo un montón de hobbies. Entre el montón de hobbies que tengo uno particular que me gusta mucho y tiene que ver con telecomunicaciones. Principalmente con telecomunicaciones que vienen de satélites, porque hay que darle siempre un poquito de complejidad a la cosa para hacerla más interesante. Así que esta charla la dividí en 5 etapas, como para hacer una especie de workflow un poquito más cómodo para entender cómo funciona la cosa, desde que tenemos un satélite hasta que empezamos a capturar su información y la decodificamos. Así que lo primero que vamos a hablar es un poquito sobre los satélites, justamente. Satélites probablemente todos ya conozcan lo que son o cómo funcionan, que hay un montón dando vueltas. Cumplen un rol fundamental para las telecomunicaciones, permiten conectar 2 puntos en el planeta Tierra, nos dan internet, nos dan imágenes de meteorología. Hay universidades que lanzan sus satélites educativos para hacer experimentos, para tomar señales. Algunos miran incluso para el otro lado, para mirar el espacio exterior, a ver qué es lo que hay del otro lado, que por ahí desde el planeta no se llega a ver. Y nosotros podemos hablar con estos satélites. Esto por ahí es una obviedad, pero teniendo en cuenta que tal vez uno piensa que se necesitan equipos muy caros o equipos muy complicados de usar para comunicarse, y eso no es tan así. Hoy en día, con un poquito de plata y software libre, podemos capturar estas señales sin ningún tipo de problema, incluso decodificarlas, no solamente para satélites chiquitos por ahí educativos, sino también para satélites más grandes, más comerciales. Lo que ven ahí en la imagen es una captura de un satélite que es un satélite de meteorología, el GOES-16, que envía imágenes de meteorología. Esta imagen particular tiene puesto un filtro encima que realza, por ejemplo, el color de las nubes. Entonces, de repente, con esta cadena de aparatos y software podemos convertirnos en meteorólogos si queremos investigar un poquito más al respecto. Satélites se pueden deployar en varias órbitas. En total hay 5 o 6 órbitas que están disponibles para poner satélites. Todas tienen sus trade-offs. Yo voy a hablar particularmente de 2 satélites de órbita baja y geoestacionarios, pero me parecía copado mencionar también que hay una órbita en el medio. Los satélites de órbita baja son los que más hay, me parece, por lejos. Orbitan a 500, 1500 kilómetros. Tienen muy poquita latencia, por lo tanto son ideales para, por ejemplo, proveer servicios de Internet o servicios que necesitan ser instantáneos de alguna manera. Starlink, por ejemplo, deploya sus satélites en esta órbita, por eso también los podemos ver cuando pasan por arriba. Se necesitan unos 40 a 80 satélites para poder cubrir la totalidad del globo y son visibles por 10 a 20 minutos. Eso quiere decir que desde nuestro punto de vista, un satélite individual sale desde el horizonte, pasa por arriba nuestro y vuelve a esconderse en el horizonte. Entonces, los servicios como Starlink necesitan deployar una mesh de satélites de mucha cantidad para que a medida que uno se vaya escondiendo, aparezca el otro y desde el punto de vista del receptor, esa señal no se pierda nunca. El plan es que esa señal sea continua y eso lo logran poniendo simplemente más cantidad de satélites. En los satélites de órbita media están bastante más altos. Se necesitan muy poquitos satélites para cubrir casi toda la Tierra. Con 6 satélites cubrimos casi toda la Tierra. Y el uso más común o más conocido para todos nosotros son los GPS, la señal de GPS, que usamos en el celu o en los GPS comerciales tipo Garmin, vienen de estos satélites que están en una órbita media.
Al estar más alejados, lo que permite es que cada satélite esté visible por un montón de tiempo hasta que esa órbita vuelve a desaparecer. Y de nuevo, con estos satélites se forma una especie de pequeña red mesh que nos permite unir la señal y no perderla nunca. También acá hay algunas radios FM que me parece que nunca se popularizaron en Argentina, se usa más en Estados Unidos, son unas radios FM digitales que los autos están equipados con receptores para esto. Y por último tenemos las órbitas geoestacionarias, que estos por ahí son satélites más estándar. Por ejemplo, los satélites de televisión satelital como DirecTV están deployados en esta órbita, son casi 36.000 kilómetros desde acá. Necesitamos unas antenas un poco más copadas para poder recibirlos, como una antena parabólica, unos amplificadores, filtros. Acá hay que meterle bastante más laburo a la parte de hardware para que funcione. Tiene mucha más latencia, pero usualmente son para servicios que no dependen tanto de la latencia, por lo tanto no hay mucho problema. Y con solamente 3 satélites se cubre la totalidad del planeta. Estos satélites están constantemente visibles. Se dice que es la órbita geoestacionaria porque efectivamente están estacionarios respecto a la Tierra, se mueven con la Tierra, entonces una vez que uno apunta la antena, siempre va a estar apuntando al mismo satélite. Este es un gráfico a escala de más o menos cuál es la referencia de cada tipo de satélite, de cada órbita, donde un satélite LEO, un satélite de órbita baja, tiene una iluminación muy chiquitita en el centro ahí, entonces uno puede decir, bueno, necesito un montón de estos satélites para poder cubrir toda la Tierra. Y por otro lado, un satélite geoestacionario está mucho más lejos, son casi 36.000 kilómetros, y con un satélite fijo puede cubrir más del 40% del globo sin ningún tipo de problema. Y con 3 y un poquito de solapamiento entre ellos, se puede cubrir todo el globo entero. Una vez que entendimos un poquito sobre satélites, lo que nos interesa saber es, bueno, genial, ¿y cómo lo recibo? Para cualquier cadena de recepción, todo empieza por una antena. Los satélites transmiten en diversas frecuencias, diferentes modulaciones. El receptor tiene que adecuarse un poco a lo que queremos, tanto en frecuencia, modulación, ancho de banda, etcétera, etcétera. Y existe un sweet spot entre la antena, el receptor, los filtros, el amplificador, el hardware, el software que usamos, los cables, donde, dependiendo del satélite y de lo que transmita, vamos a tener que adecuar eso para que sea lo más óptimo posible. Hablé un poco de frecuencias, así que también dibujé un poquito acá en una línea de tiempo que no está a escala, como para tener una idea, donde por un lado, sobre el lado izquierdo, estamos hablando de las radios FM comerciales, las que se escuchan en el auto, y sobre el extremo derecho estamos hablando de la banda KU, que son las que usan los satélites geoestacionarios, como por ejemplo los de televisión de DirecTV y otros satélites de comunicaciones. Y entre medio hay diferentes bandas que están asignadas a diferentes cositas. Por ejemplo, en 137 MHz, muy cerquita de las estaciones de FM comerciales, hay satélites deployados que son estos satélites de meteorología. Como es un satélite de órbita baja, este tipo de satélite pasa por arriba nuestro y nos va a dar una captura de imagen de unos 10, 15 minutos, dependiendo de qué tanto ruido tengamos en el ambiente y qué tan buena sea nuestra antena. A mí particularmente una de las bandas que más me gusta es la banda L. La banda L va de 1 a 2 GHz, usualmente se centra en 1500, 1600 MHz, porque es una banda bastante sencilla de recibir, con antenas que son fáciles de construir o baratas de comprar y tampoco necesitan ningún hardware en el medio muy caro. Con cualquier receptor barato podemos hacer esto. Y debajo en este gráfico dejé una línea también que de un lado dice 3 metros y del otro lado dice más o menos 2.5 centímetros. Ahí mis labores de diseño gráfico no estuvieron muy al tanto de esto, pero bueno, más o menos se entiende. Donde lo que estoy indicando ahí es la longitud de onda. La longitud de onda, a medida que subimos la frecuencia, la longitud de onda se achica. Eso quiere decir que la antena es más chica también y que todo se vuelve mucho más fino. Entonces, de repente, construir una antena para banda KU requiere mucho esfuerzo, mucha medición, mucha precisión, porque un poquito de desfasaje ahí hace que la antena esté sintonizada para otra frecuencia y probablemente esté lejos de ser una antena óptima para recibir eso. Hay un dicho muy común que dice que no importa cuánta potencia, cuánto filtro, cuánta amplificación tengas, la antena es el eslabón clave en tu recepción y por lo tanto en tu transmisión. No importa
si vos tengas todo el mejor equipamiento del mundo. Vos tenés una mala antena, no te va a escuchar nadie y vos no vas a escuchar a nadie. Hay, como ya hablé, diferentes tipos de satélites que requieren diferentes tipos de antenas para optimizar su recepción. Acá en esta imagen es una foto de una casa que tiene, en un lado tiene una antena de DirecTV, una antena parabólica estándar muy común, donde en la punta de la antena está el iluminador, o como se le suele decir en la jerga, nariz, que es lo que tiene el aparato de recepción. Tiene una pequeña antenita fabricada ahí adentro. Y en el centro hay una antena que se llama cuadrifilar helicoidal, tiene un nombre muy particular, que está calculada para 137 MHz, es una antena omnidireccional. Eso quiere decir que la antena, así como está colocada, tiene un globo de radiación muy bueno, entonces el satélite cuando sale del horizonte y pasa por arriba, la antena lo recibe en todo momento. En cambio, la antena de DirecTV es una antena direccional, a donde nosotros apuntamos la antena, el beam va directo a la antena. Lo que pase por fuera de eso, la antena no lo escucha bajo ningún método. Esta imagen es un satélite de meteorología, un Meteor M2N3. Tiene un montón de antenitas, esas cositas blancas que están ahí en la punta, pero particularmente tiene una antena que justamente es una cuadrifilar helicoidal, que es la que envía las señales de meteorología. Con esto quiero hacer hincapié en que esta antena realmente es muy buena, es una de las mejores antenas para recibir señales satelitales en general, no solamente de meteorología, por el simple hecho de que funciona muy bien, tiene muy buena ganancia, es muy omnidireccional, recibe de todos lados y anda increíble. Una vez que tenemos nuestra antena armada, comprada, lo que sea, vamos a tener que recibir esas señales de alguna manera. Hace algunos años, una persona se dio cuenta que los receptores de televisión digital abierta se podían hackear de manera tal que cargándole un firmware al procesador se podían usar como un receptor de banda ancha. Es un receptor definido por software, donde lo que quiero decir con esto es que uno, programando software, puede hacer un receptor, aplicar filtros y aplicar demodulación y demás. Y esto fue un punto de quiebre muy importante para toda esta área porque de repente los costos de tener un receptor definido por software bajó muchísimo. Esto es una tecnología que existe hace un montón de años, pero que se popularizó ahora y se hizo muy barata. Es una pieza clave porque se puede justamente programar y hacer lo que nosotros queremos. Hay un montón de software alrededor de esto construido al día de hoy. Uno, por ejemplo, es SDR++, es uno de mis software favoritos para escuchar. Tiene esta pinta como la que está ahí en el screenshot. Por un lado tiene una cascada, tiene las frecuencias que se ven ahí en la ganancia, los picos. Ahí lo que está mirando esa captura es la banda de FM comercial, está sintonizado en 103.2 MHz. Y sobre la izquierda tiene un menú donde vos podés configurarle la modulación, filtros, configuraciones del receptor SDR en sí. Es de diseño modular, por lo tanto nosotros podemos programar módulos nuevos agregándole más funcionalidad al software. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos a GNU Radio. GNU Radio es una de las cosas más locas que vi en mi vida a nivel software y señales. Es un software open source increíble para laburar con señales de radio, con señales en general, incluso de audio, por ejemplo. Permite crear flujos de procesamiento personalizados, tiene una interfaz gráfica donde uno arrastra cajitas, que son módulos, y los configura. Y también se puede programar en C o se puede programar en Python. Y además se puede extender su funcionalidad con bloques que uno programa. Hay un lineamiento para esto y se puede programar un bloque out of tree que no viene con el software por defecto, pero se puede agregar. Y uno que está muy bueno para lo que tenga que ver con recepción y decodificación de satélites es Shear Satellites. Shear Satellites es un módulo que escribió una persona de España, Dani Esteves. Es un módulo out of tree para GNU Radio, es un toolkit para decodificar señales satelitales, soporta un montón de protocolos más populares que se usan para las comunicaciones, soporta también algunos features que se usan en las comunicaciones satelitales como scrambling, corrección de errores, preámbulos, SyncWord, y tiene una buena comunidad por detrás que está todo el tiempo aportando a esto. GNU Radio es un buen software para hacer decodificación y hacking justamente porque te permite hacer esas cosas. Ahí estábamos en la terraza de una casa con un amigo, Juani, que gracias a mis técnicas de diseño gráfico pude ocultarle su rostro.
Y acá es donde nos empezamos a encontrar con algunos desafíos técnicos que son, por ejemplo, la interferencia de señales, por ejemplo, de emisoras de radio o por ahí un taxi, un teléfono celular, algún emisor de lo que sea, incluso microondas. Pero bueno, a pesar de todo eso, con algunos filtros y demás, podemos, por ejemplo, hacer una recepción de imágenes satelitales o decodificar picos satélites. El espectro es bastante grande para estas cosas. Una cosa que se puede hacer hoy en día con una antena cuadrifilar helicoidal y un receptor SDR de los más baratos es recibir imágenes satelitales. Meteor M2 es una serie de satélites de meteorología que tienen unas imágenes de muy buena calidad. La verdad que para el costo que tiene recibirlas son de muy buena calidad. Transmiten en 137 MHz, por lo tanto construir la antena es fácil, sintonizar es fácil. El modo que transmiten es un modo bastante estándar para este tipo de imágenes. LRPT es Low Rate Picture Transmission. Y las imágenes tienen algunas mejoras que fabrica el mismo satélite con sus sensores. Entonces uno como que ve la imagen estándar, que es lo que se ve ahí. Después se le puede poner un color falso, que yo no sé mucho de meteorología, pero quien sepa seguramente le sirva de algo. Las imágenes infrarrojas para ver temperaturas, las imágenes térmicas para ver temperaturas o lluvias o por ahí granizo, y las que realzan la vegetación. Ahí en esta imagen se ve una línea blanca que cruza al sur de la provincia de Buenos Aires. Eso fue el ruido eléctrico o algún problema de sincronización que tuve yo entre mi antena y el satélite. Puede haber sido un ruido eléctrico de transmisión o simplemente que mi compu tuvo un cuelgue en ese momento y perdió algunos paquetes. También se puede ver arriba una rayita azul que aparece, que también es por lo mismo, pero un poco más leve. Estos son los tipos de problemas que uno puede llegar a tener cuando intenta recibir imágenes satelitales o, en general, información de un satélite. Stratosat TK1 es un proyecto ruso de una universidad. Ellos lanzaron 6 picosatélites en órbita baja. Es un programa educativo, los satélites los construyeron alumnos y tiene unos transmisores LoRa con los que transmiten un poco de telemetría. El esquema de modulación es uno de los más sencillos hoy en día, es Frequency Shift Keying, entonces se usan 2 frecuencias para indicar cuándo es un 0 y cuándo es un 1 y se codifica la señal ahí adentro. Y luego por encima de eso se le agrega un poco más de información y corrección de errores para que la data llegue a tierra sin problemas. Y abajo hay un pequeño screenshot de uno de estos picosatélites, cuyo nombre es RS-52SD, donde hay información al respecto, como por ejemplo indica el voltaje de la batería, que está cargando a 125 miliwatts las celdas solares, que está a 10 grados de temperatura. Y estas son cosas que nosotros podemos decodificar de nuevo con esto que estuvimos hablando hasta ahora. Los bloques esenciales para decodificar este tipo de satélites son particularmente 2. Esto es una decodificación muy sencilla, por eso no se necesita mucho más que esto. Por un lado necesitamos la sync word, la palabra, es el preámbulo que tiene el satélite para indicar, che, a partir de este mensaje yo empiezo a mandar mi payload y esta es la información que vos tenés que escuchar. Particularmente para esta línea de satélites, esa sync word es 0x12AD, que es lo que está cargado ahí en GNU Radio como binario. Y por otro lado, un módulo que recupere la señal de reloj. Esto es importante porque para uno ahorrarse ancho de banda cuando transmite, porque transmitir ancho de banda es muy caro, porque estamos lejos y necesitamos potencia y decodificación y codificación y modular y demodular, lo que se hace es integrar esta señal de reloj dentro de la misma señal que se transmite y de alguna manera el software tiene que recuperar esa señal de reloj. Por suerte GNU Radio, como ya dije, es un gran software, permite hacer estas cosas. Este que están viendo acá es un flujo de trabajo muy sencillo que decodifica este picosatélite. La entrada es una grabación de audio, porque me quedaba más cómodo hacer grabación de audio y después pasársela a GNU Radio, pero tranquilamente eso podría haber sido una fuente que sea un receptor SDR, sintonizado, que capture, filtre y ya está. Los bloques importantes acá son el Clock Recovery, MMs por Müller & Müller, un algoritmo que se usa para la recuperación de timing, que toma diferentes data points de esa señal y con eso recupera la señal de reloj y sincroniza. El otro paquete importante acá es Sync and Create Packed PDU,
que es lo que nos permite tomar este preámbulo, esta palabra clave que nosotros conocemos o adivinamos, porque esto se puede forcear sin ningún tipo de problema, es muy sencillo y no hay tantas opciones para probar. Ser X2CAD, de hecho, es una símbolo bastante común para este tipo de comunicaciones, por lo tanto es una de las primeras que se prueba. Y arriba hay una variable que te da los símbolos por unidad de tiempo. Entonces, como si se quiere hablar de la velocidad de la conexión, como si fuese un módem de 56 kilobits, esto es 40. Con esto, lo que termina pasando entonces es que salimos a un archivo, un archivo KISS, que es un archivo de texto sin mucho misterio, un archivo binario en realidad, y se puede decodificar. Entonces, cuando le damos play a GNU Radio, corre el flow graph en este caso levanta una interfaz GTK que tiene un dibujo con la señal, donde en el centro de la frecuencia se ve el pico de señal, que es lo que nosotros escuchamos. Y a la derecha está el archivo, que lo pasé por XXD para levantar los strings, y ahí adentro está RS52 SBM, que, si volvemos para atrás, se ve parecido a esto, a RS52 SD, pero porque es otro satélite de la misma gama de los Stratosat. Entonces, con ese flujo de trabajo muy chiquitito, que tiene 4 o 5 cositas, podemos empezar mínimamente a decodificar telemetría de un satélite, que puede ser por pesos cero, porque podemos tomar esta señal de satélite directamente de Internet, de alguien que la haya subido, y nosotros solamente procesamos la parte con software que es gratuito. Así como también podemos decodificar, también podemos hackear, porque obviamente eso es lo más divertido que hay. Iridium es un sistema de telecomunicaciones súper caro en ese momento, early 2000s. Los tipos lanzaron una constelación de 77 satélites de órbita baja. Casualmente el 77 es el número atómico del iridio y el sistema se llama Iridium, así que debe haber una correlación ahí de la gente nerd de esta empresa que decidió ponerle ese nombre. El downlink del satélite a los teléfonos está en 1600 y pico de megahertz, por lo tanto es banda L, ya lo mencioné antes, es relativamente fácil de recibir y es un servicio que provee voz, mensajes, paging, datos, tiene una especie de conexión a internet medio rara, muy lenta, 2.4 kilobits, pero funciona. Para la recepción de esto es un balcón de una casa, no hay ningún lugar especial. La antena es una antena que ya habrán visto, cuadrifilar helicoidal, solamente que es así de chiquitita. Es una antena que la construí casera yo, con una plaqueta y un poco de alambre. Está sintonizada, entre comillas, a 1620 MHz. Lo intenté hacer lo más prolijo posible, pero no está perfecta. En el medio agregué un amplificador con un filtro a pasabanda. El filtro es bastante clave para este tipo de cosas, porque al estar escuchando algo que está muy lejos, necesitamos como achicar el scope de esa señal y filtrar los ruidos que pueden estar fuera de la banda. Y abajo hay un receptor SDR, de los baratos se podría decir, y eso está conectado a una compu con Linux. Yo estoy usando dos herramientas. Por un lado estoy usando GR Iridium, que es un bloque out of tree para GNU Radio, y por otro lado estoy usando Iridium Toolkit. Estas dos herramientas las desarrollaron dos personas de la CCC, Computer Scrum Club de Alemania, Stefan y Schneider. Son dos herramientas open source para decodificar los frames de Iridium. Por un lado, GR Iridium permite la recepción y la decodificación de lo que es la señal analógica de radio a las cosas más de bits. Iridium Toolkit es quien después desmembra esta información binaria y saca mensajes de texto, llamadas de voz, los metadatos, mensajes aeronáuticos entre el avión y la torre de control y un sinnúmero de etcétera. Es un proyecto que hoy al día sigue andando. Ahí en la imagen estoy justamente, no se llega a ver mucho la pantalla, pero estoy recibiendo los frames con una antena en el balcón, con una compu con Linux. Una de las cosas más copadas que tiene Iridium Toolkit es que permite generar archivos backup. Y los tipos, esta gente hizo un montón de research y de ingeniería inversa sobre el protocolo y, por ejemplo, encontró que los frames de mensajes corrían sobre una capa GSM. Entonces se les ocurrió la genial idea de construir un datagrama UDP que tiene un paquete GSM, y adentro llenaron toda la información con la información que viene del satélite. Entonces, de repente tenemos un número de canal, que es algo común en las comunicaciones GSM, el timeslot, que está como TS0, el timeslot 0 en GSM son mensajes de texto y telemetría, serialización 7. Tenemos qué tipo de mensaje es, o sea,
si va del satélite al teléfono, del teléfono al satélite. Tenemos el número de donde viene, 591, creo que es Bolivia. Y finalmente tenemos el mensaje de texto en plano, que dice, buenos días, mano. Resulta que los tipos se dieron un tiro en el pie con Iridium en su momento porque ponerle encriptación a todo esto genera muchísimo overhead en la comunicación y como ya hablamos, esto es muy caro y hacerlo más caro no tenía mucho sentido en ese momento. El problema es que al día de hoy, 2023, casi 24, esto se sigue usando y es muy, muy, muy fácil de abrir y es casi en tiempo real. Así que bueno, si quieren empezar a meterse en esto, lo que yo les recomiendo primero es comprar un receptor SDR, el más barato de Mercado Libre, tiene un chip R820T. Si no pueden comprarlo o deciden que por ahí prefieren experimentar un poquito antes de comprar el receptor, hay un par de proyectos open source muy lindos que a mí me gustan mucho. Uno es SatNox, que lo que hace es subir información y telemetría y data raw de los satélites a una especie de sitio web con un buscador muy lindo y una API. Y el otro es una wiki de identificación de señales, donde la gente sube señales que captura y otras personas con más experiencia empiezan a ver, dicen, bueno, no, sí, esto puede ser esta modulación y esto viene de acá y este mensaje es esto. Lo que está ahí en la imagen es justamente una ground station de SatNox que tengo armada en casa, ya la desarmé, con un amplificador, un SDR y una Raspberry Pi. Y con eso automáticamente pushea los paquetes a internet al módulo este de SatNox. Una vez que tenemos eso funcionando, yo les recomiendo instalar GNU Radio y SDR++ o algún otro software parecido y empezar a jugar un poquito con eso, a ver qué es lo que pueden encontrar, qué es lo que pueden decodificar, qué es lo que pueden escuchar. Y de ahí empezar a jugar un poco con filtros, con modulaciones, con el hardware y el software, porque las dos cosas tienen que estar un poco acompañadas. Fabricar o comprar diferentes tipos de antenas, porque las antenas que vienen originalmente con esto no son muy buenas, pero pueden jugar un poquito con eso y embarcarse con GNU Radio, que es un proyecto intenso. Les va a llevar tiempo y es muy doloroso, pero es muy divertido. Y nada más, happy hacking. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Manos arriba. Hay un montón. Pará, no veo. Sí, ahí, acá. perdón. Ahí hay Muchas una gracias. pregunta. Estuvo muy buena. Yo soy usuario, tengo un dongle SDR con el mismo chip que mostraste ahí. La verdad que la charla me vino espectacular porque pienso aplicar alguna que otra cuestión que comentaste acá. Ahora, las preguntas son, yo teniendo el dongle USB, usando el SDR++, enfocando la frecuencia esta que comentaste de satélite, que era una frecuencia en megahertz, 107, con el dongle llego, ¿qué tengo que hacer para ver el satélite o conseguir la imagen esa? Necesito crear la antena que mostraste, el ecoidal, y algo más. ¿Cómo podría más o menos? No hacía todo específico. Bien, como son satélites de órbita baja, esos satélites están constantemente pasando por la Tierra en diferentes órbitas. Lo primero que querés hacer es saber cuándo va a pasar. Hay software como, por ejemplo, Orbitron es uno que te permite saber en qué momento va a pasar el satélite por arriba tuyo, basado en unos metadatos. Eso es uno. Una vez que capturaste, decís, bueno, yo sé que a las 10:15 pasa el satélite, me pongo a escuchar, voy a ver en SDR++ la frecuencia que sube a medida que el satélite va avanzando sobre mi cabeza. Captura la señal, la podés descargar como audio directamente y después procesarla en un software que permita la decodificación de esto. Un software para eso, por ejemplo, es SatDump. SatDump te permite meter un archivo WAV y sacar directamente la imagen e incluso si quisieras meter el SDR directo y sacar la imagen en tiempo real, sin necesidad de hacer la descarga primero offline y después pasarla al otro programa. ¿Otra pregunta? Por allá. Allá. Aquí tenemos. ¿Qué tal, Nico? Gracias por la charla, muy buena. Te quería hacer dos preguntas en una, ya que estamos breves. Si podés comentar un poco acerca de la fabricación de la antena y de la fabricación del filtro también, que mostrabas ahí en las imágenes. Sí, claro. Gracias. Para la fabricación de antenas hay un montón de calculadores. Está bastante bueno. Hay uno que se llama Jay Coppens, que es una persona que hizo un calculador muy básico en HTML y JavaScript para las antenas cuadrifilar helicoidal. Uno le pone qué frecuencia quiere
calcular y te da todas las medidas que vos necesitas. El largo de los elementos, el alto de la antena, incluso le puedes calcular cuánto tiene que girar la antena en sí para armar la helicoide. A medida que subís la frecuencia vas a tener antenas más chiquitas y se va a poner todo mucho más fino. Una antena de 137 MHz te permite ser un poco grosero con las medidas y si le erras en 1 o 2 centímetros no va a cambiar nada. Si estás armando una antena para 1600 MHz, vas a querer ser milimétrico, vas a querer estar limándole las puntas. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Sobre el filtro. Bien. Para los filtros, también hay un montón de calculadores, depende del tipo de filtro que vos quieras hacer. Un filtro muy común para empezar, que está buenísimo, es un filtro de bloqueo para las FM comerciales. Es un filtro que se basa en bobinas y capacitores o inductores para bloquear, por ejemplo, la banda de 88 a 108 MHz. Después uno puede jugar con el tamaño de las bobinas y la forma y si es núcleo de aire o núcleo de ferrite para poder aislar esas bandas y que no te metan ruido, por ejemplo, en 137 MHz, que siempre algún armónico se cruza y te va a empezar a meter ruido y te va a complicar un poco la recepción de las imágenes. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ya. Hola, ¿qué tal? Allá atrás. Esto, pregunto de curioso nomás, no es una pregunta técnica. Esto lo veo como muy parecido a... Me hace acordar mucho al tema de los láseres con alta potencia, de que apuntarlo al piso es legal, pero apuntarlo a un avión te puede causar muchos problemas legales. ¿Tenés chances de hacer algo tremendamente ilegal sin querer? Sí, si vos transmitís, puedes hacer cosas ilegales y bastante complicadas. Hay receptores SDR que también son transmisores, que no valen infinita cantidad de plata, una persona lo puede comprar y podrías transmitir tranquilamente en frecuencias de aviación, por ejemplo, interrumpir comunicaciones entre aviones y torres de control, interferir en señales de GPS, un típico shaming de señales de GPS es muy común y muy fácil de hacer también porque el satélite como está tan lejos, con muy poquita potencia, lo pisás inmediatamente. Tenemos tiempo para una preguntita más. No veo. Por allá. Última pregunta. Hola, Nico. Quería hacer una consulta de cuán complejo es hacer este tipo de recepciones en un lugar como es acá en Buenos Aires respecto a estar en un lugar más descampado, si uno se aleja o se va a una ciudad del interior. Estar en un lugar descampado es la panacea para estas cosas. Acá en Ciudad de Buenos Aires es muy difícil. Tenés infinita cantidad de interferencia por transformadores, por aparatos electrónicos, por la ciudad en general, muy tapado todo de edificios. Si te vas al campo es increíble. En la slide que yo tenía mostradas las 2 antenas, eso es en la costa, en Claromecó, que es un lugar que no hay nadie y hay infinita cantidad de recepción, muy poquito ruido y las cosas que salen de ahí son increíbles, imágenes muy claras. Bien, muchas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Van a poder estar con Nico por ahí afuera seguramente y te agradezco mucho y les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias.